Buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Desde Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración les damos la bienvenida a este webinar Inteligencia Emocional, cómo fortalecer la resiliencia emocional en entornos cambiantes. Para explicarles un poco sobre la dinámica de este espacio, la profesora Marcela León se dirigirá a ustedes, dictará este webinar, esta charla en un tiempo aproximadamente de 40 minutos. Posteriormente les brindaremos información importante a quienes deseen profundizar en esta temática tan importante. Y al finalizar daremos lectura a las preguntas que ustedes desde este momento pueden irnos compartiendo a través del chat. Entonces, le damos la bienvenida a la profesora Marcela León. La profesora es psicóloga, PhD en terapia Gestalt, máster en comunicación no verbal y detección de la mentira, especialista en resolución de conflictos y maestría en e-learning. Es Master Trainer en PNL, experta en e-learning, máster en coaching ejecutivo y empresarial, certificada como trainer, speaker y coach en liderazgo y certificada como outdoor trainer. Es formadora de instructores y como docente del sistema de universidades empresariales. Entonces, profesora Marcela, bienvenida y gracias por acompañarnos en este webinar. Hola André, buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Un placer saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Permítanme, yo comparto pantalla. Entonces, vamos a hablar un poquito de resiliencia, que es un tema bien interesante y que nos permite generar muchas ideas y muchas formas de poder cambiar y estructurar procesos dentro de nuestra cotidianidad. Entonces empecemos identificando qué es la resiliencia. La resiliencia la conocemos comúnmente como esa capacidad o esa fuerza que tiene una persona de poder manejar ciertos bloqueos del contexto, bloqueos emocionales, o cuando las cosas están en crisis, poder pararse y seguir adelante. Sin embargo, ¿qué es la resiliencia? Se refiere a varias cosas, a la capacidad de una persona para adaptarse rápidamente y recuperarse de situaciones difíciles, estresantes o traumáticas. Ese adaptarse y recuperarse tiene que ver con varias cosas. El adaptarse tiene que ver con poder leer la situación muy rápido y poder decir, ok, esto ya no me funciona, voy a hacer estas otras cosas para poder seguir fluyendo o seguir haciendo las cosas que necesito hacer. Eso implica cambios, implica aprendizaje, implica poner muchos recursos internos en juego para poder seguir sin estar bloqueado porque no tengo toda la información, porque no sé qué va a pasar, porque la incertidumbre no me deja. Y recuperarse tiene que ver con poder superar ese estado emocional confuso que queda en una situación difícil o en una situación traumática en términos de yo cómo voy a seguir. Recuperarse es, ok, esto ya pasó y necesito seguir adelante y simplemente empiezo a caminar de nuevo. Entonces tiene que ver con utilizar habilidades emocionales como la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales, que son habilidades de inteligencia emocional, para poder hacer esta recuperación y esta reconfiguración de los procesos que tengo internamente para poder seguir. Y tiene que ver con proyectar y desarrollarse positivamente y definitivamente convivir bien. Y eso se vuelve bien interesante en los procesos porque cuando pensamos que la resiliencia es todo esto que está en juego, vamos a poder proyectarla y vamos a poder eh, simplemente cuando estemos en trauma recuperarnos e ir hacia adelante. Entonces, hay unas características resilientes que vienen muy ligadas a la inteligencia emocional. La primera es autonomía. ¿Qué tiene que ver la autonomía? La autonomía es la capacidad de poder ejercer acciones por mi propia decisión asumiendo las consecuencias. No espero a que nadie me diga, venga, haga, venga, levántese, deje la tristeza, mire, las cosas van a mejorar. Chévere si tengo ese apoyo, pero la autonomía tiene que ver con saber hacia dónde voy y tomar la decisión de ir hacia algún lado y asumir la consecuencia de lo que pase. No necesariamente todas las decisiones tienen que ser las mejores decisiones, pero cuando estamos en un momento de traumatismo donde hemos perdido de pronto la esperanza, donde hemos perdido de pronto la forma de proyectarnos, es importante decir, ok, yo esto lo manejo, lo supero y aquí voy a empezar a hacer estas cosas, numero las cosas y arranco. A eso se refiere la autonomía. El sentido de identidad tiene que ver conmigo mismo, con poder decir,
quién soy yo, reconocerme, acogerme y poder poner eso en juego para transformar el universo que tengo alrededor. Autoconocimiento con las habilidades, fortalezas y recursos que tengo, es importante conocerlos para ir adelante y para saber que aquí tengo una serie de herramientas propias que me permiten proyectarme. Y hay algo que es bien interesante dentro de esta característica, es la exigencia y distancia adaptativa a mensajes y condiciones negativas. Cuando somos resilientes, muy seguramente estamos rodeados de muchos mensajes de usted no puede, no haga, es que la vida es terrible, entre otras muchas cosas. Y es importante internamente exigirse alejarse de esos mensajes negativos. Decir, no, esto no lo escucho, ok, es la percepción de otras personas, pero yo empiezo a trabajar diferente. Entonces me empiezo a alejar conscientemente de las situaciones negativas o de esos mensajes que en vez de fortalecerme me roban energía y que hacen que no logre levantarme. Entonces a eso se refiere la exigencia de distancia adaptativa. Es un proceso que tiene que ver con poner límites y decir, yo aquí voy a reestructurar independiente de lo que pase alrededor o de lo que piensen las personas alrededor. Otra característica resiliente es tener competencia social. Competencia social tiene que ver con relacionamiento, tiene que ver con poder abrir el mundo a nuevas personas, a nuevas formas de ver las cosas, acercarme a otros, no necesariamente vincularme, pero sí poder leer que hay un entorno lleno de personas que me pueden aportar cosas y abrir nuevos entornos diferentes a los que yo tengo o donde sufrí el traumatismo o la frustración que tuve. Entonces tiene que ver con abrir relaciones, con abrir eh, campos de acción con otras personas, con poder acercarme y conectarme con otro tipo de gente o con la misma gente, pero que me traiga mensajes que me construyen. Toda la parte de responsabilidad tiene que ver con asumir qué hace que yo haya llegado a la situación donde estoy y asumirlo desde la responsabilidad, no desde la culpa. Porque normalmente cuando no logramos ser resilientes nos quedamos culpándonos y viene un diálogo negativo de es que yo hice o yo no hice o yo dejé de hacer. La responsabilidad tiene que ver con decir, ok, yo hice esto, soy responsable por esto y desde aquí empiezo a reconfigurar. La empatía para saber que hay muchas personas que tienen diferentes tipos de condiciones y diferentes tipos de vivencia y poder comprender que eso está pasando. Empatía se define como ponerse en los zapatos del otro, pero va más allá de ponerse en los zapatos del otro. Tiene que ver con entender que los otros tienen vivencias diferentes, que cada uno maneja sus dolores de formas diferentes y que no necesariamente yo tengo que conocer el dolor para saber que puedo establecer una conexión y entender que la otra persona también sufre o que la otra persona tiene simplemente unos puntos de vista totalmente contrarios a los míos, por ejemplo. Trabajar técnicas de comunicación en todos los niveles, poder comunicarme de diferentes formas con diferentes personas, con una comunicación efectiva, con una comunicación que transmita mensajes, donde yo sea muy claro y pueda poner en blanco y negro las cosas que me están pasando y lo que está pasando alrededor mío. Eso hace que se pueda manejar el ambiente y eso hace que la competencia social, las conexiones y las relaciones se vuelvan mucho más benéficas. Otra característica resiliente es el sentido del humor. Y el sentido del humor tiene que ver con poder eh, asumir que las cosas que me están pasando no son tan terribles y darles una chispa de humor sin burlarme. Ojo, porque el sentido del humor se confunde con la burla y no tiene que ver con la burla, tiene que ver con la capacidad de poder reírme de mí mismo, reírme de lo que pasa. Y hay una frase que dice, si usted se está riendo de sí mismo, muy seguramente ya está resuelta la mitad del problema. Cuando yo logro reírme de las situaciones dramáticas y tensas, no burlarme, sino reírme y ponerles un toque de humor, la situación empieza a resolverse, porque además químicamente el cerebro se conecta diferente y empieza a generar una serie de químicos que me hacen pensar más positivamente. Si yo entro en la burla, eso no es resiliente. La burla hace que yo me quede en lo negativo, pero poner ese toque de humor hace que yo pueda ir más allá y que pueda trascender de alguna forma ciertos niveles de pensamientos y ciertos niveles de química orgánica que hacen que me quede y que no piense las cosas de otra forma.
Otra característica es tener esperanza en un futuro brillante y es poder proyectar que las cosas pueden ser mejores. Mejores que el momento en el que estoy, mejores que lo que pasó, mejores en todos los ámbitos, relacional, emocional, espiritual, constructivo, laboral, todo. Generar un futuro brillante hace que yo me conecte con ese futuro brillante y empiece a tomar decisiones consciente o inconscientemente de hacia dónde voy. Proponerse metas. Y en los momentos donde necesitamos resiliencia es donde estamos confundidos, cansados, agobiados y es muy complicado a veces ponerse metas. Pero es importante decir, bueno, hacia dónde yo iba, esto ya no va, qué es lo que puedo rescatar y poner metas. Esas metas pueden ser pequeñitas y puedo empezar por cosas muy pequeñas, muy chiquitas, pero eso permite que yo vaya proyectando y vaya ganando fuerza y vaya poniendo mis recursos en juego y eso se vuelve interesante. Tener aspiraciones, todas. Poder recordar qué es lo que yo aspiraba, qué era lo que yo soñaba en algún momento y empezar a ponerlo en mi mente nuevamente para alimentarlo. Esas aspiraciones pueden ser en cualquier nivel y es importante no matarlas en el proceso, porque cuando se habla de aspiraciones y yo estoy en plena frustración o trauma, empiezo a anularlas automáticamente. Yo pienso, yo quería hacer esto, pero enseguida mi mente dice, no, pero es que usted no lo logró y mire cómo está. Entonces es importante que la aspiración pueda estar ahí sin que yo la amarre internamente y sin que le ponga peros. Entonces se vuelve bien interesante porque eso hace que haya todo un proceso de direccionamiento mental que me permite ir un poco más allá. La confianza, y la confianza tiene que ver más que con confianza, con autoconfianza. Que tanto confío en mí mismo para salir adelante. La resiliencia tiene que ver mucho con autoconfianza y tiene que ver con la capacidad que tengo para saber que soy bueno, que tengo habilidades, que tengo fortalezas y que puedo salir. Creo que la primera frase ahí es, yo puedo salir de esto. Si yo puedo salir de esto, no tengo ni idea cómo, pero de alguna forma todos los recursos que tengo, todo lo que he formado, puede proyectarme para salir de situaciones complejas y para proyectarlas más allá de donde puedo tener el proceso de manejo en algún momento dado. Entonces es clave poder tener esa autoconfianza e ir más allá. Y viene todo lo que son vínculos espirituales. Vínculos espirituales tienen que ver con capacidad de trascendencia y saber que hay algo mucho más allá que me permite ir, que me permite construir, que me permite funcionar y trascender. Cuando yo tengo el vínculo espiritual puedo alimentar todas las otras cosas anteriores. Entonces se vuelve también algo muy potente. Estas son las características, pero estas características tienen que ver con unos rasgos y esos rasgos tienen que ver con el aprendizaje, la forma como hemos estado estableciendo nuestros vínculos, nuestras relaciones y todo lo que hacemos alrededor. Entonces el primer rasgo es la introspección. Y esto no solo se desarrolla cuando necesitamos ser resilientes, esto se desarrolla a lo largo de la vida. Entonces introspección tiene que ver con la capacidad de mirarme internamente, de evaluarme sin entrar en evaluaciones críticas o que me limiten, sino entrarme en evaluaciones de cómo estoy, de plantearme preguntas difíciles y de responder esas preguntas difíciles honestamente. ¿Bajo qué? Bajo los límites que tengo, bajo los recursos que tengo. La capacidad de conocer y saber qué es lo que pasa en las situaciones y adaptarse. Y eso tiene que ver con los procesos de qué estoy haciendo en un momento, hacia dónde voy y qué necesito para adaptarme. A veces no nos adaptamos porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas o muchas incertidumbres. Pero cuando yo aprendo a conocer mi alrededor, cuando entiendo qué es lo que pasa y puedo sacar conclusiones, me puedo adaptar mucho más fácil. Cuando necesito que eso se dispare en el nivel de resiliencia va a ser mucho más rápido y no me voy a quedar tan centrado en ¿será que sí? ¿Será que no? En esta información no la tengo, entonces mejor me demoro un poquito en actuar porque no tengo la información, simplemente empiezo a hacerlo. Y la comprensión de sí mismo y la amabilidad consigo mismo. Eso tiene que ver con todos los procesos de introspección. Vienen todos los procesos de relacionamiento, de interacción, que van desde la habilidad para establecer lazos internos y satisfactorios con otra persona, desde una interacción simple, un relacionamiento o un vínculo, la capacidad de atraer a otros por quien soy,
y la capacidad de conectarse con otros. Cuando yo puedo atraer a otros y siento que se sienten bien conmigo mismo, cuando me conecto con los otros, cuando entro en esos procesos de eh, encuentro humano, donde nos sentimos conectados y que fluimos y encontramos cosas en común, nos permite tener una red de apoyo para poder manejar cualquier situación que pase. Las redes de apoyo son redes claves que nos sustentan, nos sostienen y nos permiten encontrar recursos que de pronto no vemos en un momento dado. Otro de los rasgos es la ideología personal. ¿Qué valores tengo? ¿Cómo establezco juicios independiente de lo que esté pasando en el contexto? Tener sentido de compasión, juicio y lealtad, y eso quiere decir ser solidario con los otros, saber que la justicia existe en términos de las situaciones y poder mantenerme más allá de cualquier situación que me desafíe, poder ser leal a mis principios, a mis ideales, a lo que digo, a las personas que quiero y a lo que está a mi alrededor. Servicio y entrega a los demás tiene que ver con saber que yo puedo estar muy mal, pero puede haber gente que está más mal. O que yo tengo recursos y tengo elementos que los otros pueden necesitar y poder superar mi incertidumbre interna y salir de donde estoy para conectarme con otros y servirlos sin esperar nada a cambio. Y definitivamente diferenciar lo bueno y lo malo de acuerdo al contexto donde yo estoy. Porque si no hacemos esa diferencia podemos caer en situaciones complejas o en situaciones que no quiero abordar y que van a implicar otra serie de desafíos que no me van a permitir reconfigurarme y seguir adelante. Lo otro es la iniciativa, arrancar. La iniciativa tiene que ver con arrancar, con desarrollar situaciones, con ir más allá, con no esperar que los demás hagan las cosas por mí, sino en emprenderlas y hacerlas finalmente. Con sentimientos de autorrealización, de ponerme metas y realizarlas, con participar en proyectos comunitarios que puedan ser de servicio para otros, que me llenen y que me permitan ver que hay unas realidades diferentes y con enfrentar desafíos en todos los niveles, emocionales, psicológicos, mentales, materiales, laborales, todo eso tiene que ver con la iniciativa. Y otra cosa es poner en juego todos los procesos de creatividad. Y la creatividad tiene que ver con varias cosas. Lo primero es con imponer orden, belleza y propósito a la situación de caos. En todas las situaciones puede haber orden y belleza. Y yo puedo encontrar ese orden, esa belleza. Ser capaces de recomponer y reconstruir independiente de cómo esté la situación. Ser capaces de saber que las cosas puedo transformarlas y que tengo la capacidad de transformar. Se vuelve clave en la resiliencia porque si yo tengo la capacidad de transformar y poner belleza, entonces el mundo va a cambiar y me voy a conectar diferente con las situaciones. Y esto también implica una habilidad artística, no necesariamente que seamos pintores, músicos o este tipo de cosas, sino saber que como seres humanos tenemos habilidades artísticas que nos permiten manejar colores, manejar formas, manejar ciertas cosas donde yo puedo transformar el mundo. Y definitivamente la capacidad de jugar, de conectarme con el niño interno, con la lúdica, con saber que las cosas pueden ser divertidas y que pueden fluir de una forma interesante. Entonces, estos 5 rasgos permiten que las personas seamos más resilientes. Cuando no desarrollamos esos rasgos vamos a tener problemas y es cuando nos quedamos y la resiliencia no da. Entonces, de la recomendación es desarrollemos estos 5 rasgos, pero esto no se desarrolla en los momentos de crisis, los empezamos a desarrollar todo el tiempo. Entonces, hagamos introspección, generemos un diario, interactuemos con la gente, conectémonos, identifiquemos cuál es nuestra ideología, cuáles son nuestros valores, nuestros principios, cómo nos conectamos con otro, qué es lo que arrancamos y no arrancamos. A veces no arrancamos cosas por miedo. Hay cosas que quiero hacer, pero ¿qué van a pensar los demás? ¿Y será que me van a apoyar? O simplemente arranquémoslas. Y ahí se va dando una serie de situaciones que voy manejando en la medida que vayan creciendo y eso permite que desarrolle el líder interno, que enfrente los desafíos, que me vaya poniendo metas más grandes. Y definitivamente poner la creatividad en juego en términos de qué pasaría si cambio esto, cómo puedo pensar esto diferente, como salirme un poco de la lógica de lo que hago constantemente. Estos 5 rasgos permiten que en los momentos de crisis yo pueda ir más allá. Pero además hay algo que se llaman factores protectores.
Y factores protectores son esos que se han desarrollado y que cuando yo estoy en plena crisis puedo poner en juego para definitivamente decir que soy resiliente. Y tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el primero, humor positivo, que también lo vimos hace un rato. Humor positivo es poder reírme de las cosas que está pasando y ponerle un toque amable a lo que está pasando. Y eso hace que yo salga hacia adelante. Y es humor positivo en términos de que él piense las cosas, no satíricamente ni sarcásticamente, sino qué vaina que pase esto y empiezo a reírme de lo que me está pasando. Generar empatía, ya le había tocado poder comprender a los otros y ponerme en los zapatos del otro. Tener una autoestima equilibrada, y la autoestima equilibrada no quiere decir que esté ni muy arriba ni muy abajo, quiere decir que está en un punto medio, donde sé que hay momentos donde va a bajar el aprecio que tengo por mí mismo, hay momentos donde me voy a querer mucho, pero que se va a mover. Y ese movimiento no tiene que ver con dudar de quién soy, ni cómo voy a hacer las cosas, ni lo que está pasando internamente conmigo. Yo no pierdo el aprecio por mí mismo por sentirme un poco aburrido, por sentirme un poco harto o sentir que hoy soy la mejor persona del mundo. Simplemente saber que ese aprecio está y que tenemos una variación y eso hace que se vuelva interesante todo el proceso de desarrollo hacia otras personas y hacia mí mismo. Motivación al logro es clave, ponerme metas, poner resultados que quiero lograr. Pero esa motivación al logro tiene que ver conmigo mismo, no tiene que ver con los otros. Entonces, es que hoy amanecí como aburrido y estoy deprimido, que es lo que decimos normalmente, no me quiero parar de la cama. Ok, me voy a poner una meta. Hoy me voy a parar de la cama. Voy a ir al sofá. Cuando llegue al sofá, voy a ir a la cocina. Ok, hoy me voy a arreglar y voy a salir. Hoy voy a relacionarme con 5 personas. Ponernos metas chiquitas e ir cumpliéndolas. Pero cada que cumpla una, necesito estar proyectando otra. Y la motivación al logro, como les digo, tiene que ver con uno mismo. Es cómo vas superando tus resultados en el día a día para llegar más lejos. Tener sentimiento de autosuficiencia. Y el sentimiento de autosuficiencia tiene que ver con contar conmigo mismo y saber que yo puedo hacer las cosas. Eso quiere decir que puedo superar cualquier situación con mis propios recursos y mis propias habilidades. Sin embargo, ese sentimiento de autosuficiencia es un diálogo interno, no es que yo diga, es que yo aquí ya no necesito a nadie, no me relaciono con nadie. No, es un sentimiento interno de yo puedo y yo voy a hacer las cosas y yo las voy a lograr. Eso no quiere decir que yo no busque apoyo, eso no quiere decir que no busque redes, quiere decir que yo sé y conozco mis recursos internos y sé que puedo superar cualquier situación. Cuando yo hago ese diálogo, ya se viene un mecanismo de adaptación muy interesante donde los recursos se ponen en juego por sí mismos y empiezo a superar situaciones. Ligado a eso tiene que ver evitar los sentimientos de desesperanza, de la vida es terrible, de esto no se puede, de qué difícil que es la vida y los sentimientos de desesperanza vienen con otra cosa y es una baja de energía, como que siento que el mundo pesa. Entonces es importante evitarlos. Oiga, es que no puedo, no, espérese, ¿cómo así que no puedo? Y ahí viene la autosuficiencia también. Y viene todo mi control de diálogo interno. Y la resiliencia tiene que ver mucho con controlar ese diálogo negativo y ese diálogo que hace que yo no me quiera mover, sino que me lleve a otro lado y me vuelva autónomo e independiente, que me permite tomar decisiones, ir hacia adelante y saber que lo voy a lograr. Relacionamiento y acercamiento con los demás y habilidades de enfrentamiento. Y habilidades de enfrentamiento tiene que ver con la forma como yo me conecto con las situaciones y qué voy a hacer. Entonces normalmente el enfrentamiento tiene varios niveles, que es o lo enfrento y lo asumo y voy hacia adelante, o me quedo esperando y me quedo quieto a ver qué pasa con la situación, que es válido también desde que esa quietud no se me vuelva constante, me sirve para evaluar y ver algunos factores que no he visto si actúo de inmediato. Viene el evitamiento, que el evitamiento tiene que ver con que no asumo la situación, entonces me hago loco con la situación y simplemente no hago lo que tengo que hacer. Y la otra es la huida. Entonces yo no enfrento, yo veo la situación, no quiero y huyo. Cuando estamos en situaciones de trauma, sobre todo en frustraciones profundas, ese evitamiento hace que yo entre en situaciones de tristeza o en situaciones de aislamiento que no me llevan a ninguna parte. Entonces, cuando se habla de habilidades de enfrentamiento, tiene que ver con, ok, ¿qué necesita usted para enfrentar lo que le está pasando?
necesita personas, necesita conocimiento, necesita confiar en sus recursos, necesita trabajar la alegría interna y ponerla a funcionar, necesita cambiar de ambiente. ¿Qué necesita? Y eso permite que yo enfrente mucho más fácil que los procesos de quedarme ahí quieto. Entonces, tiene que ver con muchas cosas muy interesantes que me permiten superar las situaciones y sobrepasarlas. No olvidarlas, porque es que a veces pensamos que las personas resilientes tienen a dejar de lado las situaciones y no es cierto. Lo que hacemos las personas resilientes es, ok, estoy en esta situación, estoy aprendiendo esta situación, muy chévere, pero de aquí yo empiezo a moverme. Y eso se vuelve clave en un momento dado. Entonces hay unos puntos claves que es bien interesante retomar para poder ir más allá. Primero, generar una visión seductora del futuro. Algo que diga yo que es suficientemente atractivo y chévere para acercarme a ese futuro. ¿Aplicable a qué? A la realidad específica que cada uno tiene. Esa visión seductora es personal e intransferible y me tiene que generar comodidad. Si yo pongo una visión seductora que no me pertenece, muy seguramente voy a decir, esto no me hace sentido. Entonces necesito que me haga sentido. Entonces aquí hay una pregunta para que la piensen. ¿Usted remaría con fuerza en un bote si no le explicaran a dónde se dirige? Si usted simplemente lo metieron en un bote y le dieron un remo, y usted no tiene ni idea de qué está pasando y no puede visualizar el río, entonces va a remar. Muy seguramente no, muy seguramente se queda quieto. O muy seguramente actúa porque los demás están actuando. Pero si yo sé que el río me lleva a alguna parte, si yo sé que me está desafiando, si sé que me pone en niveles interesantes de habilidad y potencia, muy seguramente voy a remar mucho más fuerte. Y de eso se trata la resiliencia. Otro punto, no atreverse el día de. El día de son los días claves, los días donde las decisiones se vuelven manejables y donde es el boom de todo lo que he hecho para llegar ahí. Entonces, toda decisión tiene una meta, toda decisión tiene una forma de desarrollarse como resultado y toda decisión enfrenta obstáculos. Entonces, esos obstáculos, ¿cuáles son? Las personas, los intereses, una norma, una acción social, una presión del medio, ¿qué es? Entonces, claro, intentamos que todos estemos en el mismo barco, pero hay un momento donde la cantidad de obstáculos que tenemos puede decirnos, no, mejor no lo hago, venga, lo aplazo. Y muchas veces la resiliencia tiene que ver con no aplace, párese y haga las cosas. Y asuma el momento, porque ya llegó al momento cumbre, hágalo independiente de las consecuencias. Juégueselas y arriesgue el pellejo. Y juégueselas y arriesgue el pellejo es, aquí voy con todo y no me quedo atrás. Y esa es una característica muy resiliente. Las personas que no son capaces de hacer eso se quedan y se quedan normalmente en procesos muy complejos donde no logran ir un poco más allá. Lo otro es esta, que es clave en resiliencia. No se deje vencer por la cotidianidad. La cotidianidad nos puede meter en rutinas muy hartas que hace que el trauma o la situación se vuelva mucho más pesada. Entonces, la cotidianidad está ahí, reconozcámosla, pero dediquemos tiempo para ir un poco más allá de la cotidianidad. ¿Qué es lo que yo necesito hacer independiente de la rutina? Lo urgente es siempre más urgente que lo importante. Siempre estamos resolviendo cosas urgentes. Y esto tiene que ver con planeación y con prospección de tiempo. Pero estamos resolviendo cosas urgentes. Si yo me quedo en las cosas urgentes, la esencia de la vida, lo que quiero, las aspiraciones y las metas se me pueden ir muy lejos. Y cada vez las voy a ver más lejos y me voy a refugiar más en cosas que no quiero refugiarme. Entonces es importante ponerle tiempo, organización y proyección a las cosas que pasan alrededor mío. Viene otra que es la medición delirante de actividades. Y tiene que ver con que los cambios comienzan con resultados y terminan con resultados, no con actividades. Las actividades son claves. Yo puedo hacer muchas cosas pero no dar resultados. Cuando yo estoy en proceso de enfrentar cambios, de manejar situaciones complejas, yo necesito dar resultados por credibilidad conmigo mismo más que con los otros. Entonces, sí, yo puedo hablar, yo puedo
hablar con la gente, hacer reuniones, hacer capacitaciones, hacer cursos, hacer muchas cosas, pero si yo no doy resultados concretos, voy a perder la fe en mí mismo y esa autoconfianza de las que les hablaba hace un rato se va a ir de paseo. Y si yo no confío en mí, ¿cómo le pido a los demás que confíen en mí? Entonces necesito no solo centrarme en las actividades, sino, ok, las actividades me conducen a qué, a este resultado, y pongo el resultado y empiezo a generar resultados. Y se vuelve bien interesante. Tengan en cuenta esto, no toda decisión va a ser un éxito. Hay decisiones que me faltó información, que no contemplé alguna cosa, o que simplemente tomó un rumbo diferente cuando la asumí y puede ser un fracaso. Pero lo importante aquí es, si decidí, tengo el impulso, tengo la fuerza, tengo el talento para decidir, ok, revisemos qué hacemos y tomamos otra decisión y seguimos adelante. Y lo otro es, prestemos atención a las señales internas. A veces nos saltamos, esto se llama intuición normalmente, pero a veces no las saltamos. Entonces, si hay señales en el medio, esto tiene que ver con algo que se llama sinergias. Y si hay señales que me están diciendo por aquí no es, pues por aquí no es. No es que a todo el mundo ha ido por acá, yo también me voy por acá. No, internamente yo sé lo que está pasando. O el medio me lo está diciendo, o hay unos signos. Entonces, prestemos atención a las señales. A veces nos las saltamos. Y cuando estamos como abrumados y agobiados de cosas, simplemente tendemos a ignorar esas señales. Pero internamente lo que llamamos intuición, que es una sabiduría interna que nos está diciendo por aquí sí o por aquí no, nos está dando la información para poder ir adelante. Lo otro es, busquemos soluciones eficientes, cosas que nos hagan sentido, pero que sean rápidas y eficientes para poder ir más allá. Porque a veces nos quedamos tratando de hacer las mismas cosas mucho tiempo y cuando tendemos a hacer las mismas cosas igual a como siempre las hemos hecho, tenemos problemas. Entonces es importante poder eso. Lo otro es, contemplemos qué herramientas tenemos y apliquemos la mejor a cada situación. ¿Qué nos permite aplicarla a cada situación? El efecto que queremos, el resultado que queremos, la forma como vamos a proyectarnos. Entonces tenemos herramientas, identifiquémoslas y qué sirve en qué momento. Entonces es importante, puede ser un vaso de agua, puede ser un café, puede ser salir, puede ser caminar, puede ser hablar con gente. Cada una puede ser una cosa diferente y nos pueden llevar a un resultado diferente. Lo otro es, preveamos las cosas. La planeación no siempre sale como estaba, pero lo importante es hacerla. Prever y realizar tiene que ver con poder arriesgarnos a hacer las cosas y tiene que ver con la forma como estamos enfrentando el mundo. Lo otro es, consideremos qué dificultades tienen los otros. A veces yo siento que el mundo me cae encima porque no contemplo que los otros tienen limitaciones o tienen dificultades o están en una situación más compleja que la mía. Entonces lo importante es, si yo me conecto con la gente y si yo puedo saber cuáles son mis limitaciones y mis habilidades, también puedo entender y comprender e identificar cuáles son las de los otros. Y de pronto lo que logramos es complementarnos y superar las dificultades de forma conjunta es mucho más fácil porque lo que yo no sé hacer o no tengo la habilidad para hacer, el otro lo puede hacer muy bien y al contrario. Entonces podemos simplemente trabajar en conjunto para ir hacia adelante. Acostumbrémonos a trabajar bajo presión. La resiliencia salta cuando estamos bajo situaciones de presión, sobre todo emocional. Y esto hace que escojamos formas diferentes de ir hacia adelante. Entonces, simplemente acostumbrémonos a trabajar bajo presión. No siempre, la presión no es algo que tenemos que tener de manera constante, pero sí es importante que sepamos que yo puedo funcionar bajo presión y que cuando termine la presión no voy a terminar más mal de lo que estaba cuando la enfrenté. Y esa es la forma de acostumbrarse a manejar la presión. Porque tenemos la idea de, ay, qué rica la presión, pero al final termino agotado. Entonces la idea no es esa. La idea es, yo puedo trabajar bajo presión, me acostumbro a trabajar bajo presión. Para muchos es divertida, pero eso no quiere decir que yo deje toda mi energía en esos procesos. Crea en usted mismo y tenga confianza. Y tenga confianza tiene que ver con sepa cuáles son sus habilidades, sepa que las cosas van más allá de donde tiene que ir, de que usted es efectivo, que usted logra resultados, que usted tiene una serie de recursos y habilidades que puede poner en juego, así no sepa muy bien cómo van a salir las cosas. Y esto es clave en resiliencia.
Y para la última es esto, vayan hasta el fin. A veces abandonamos en el camino, a veces abandonamos en el proceso, a veces digo, no puedo más porque estoy cansado y no sé cómo conectar esos recursos para seguir, pero la idea es, vayamos hasta el fin. Y vayamos hasta el fin es, luchemos y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer hasta que ya no haya nada más que hacer. Y normalmente encontramos una salida o encontramos que las cosas cambian en el proceso de poder ir hasta el fin y mantenerlos. En, hay unos estudios en psicología que hablan que la mayoría de personas pierden los resultados o pierden los grandes proyectos porque desisten antes. Pero también habla, por ejemplo, de que yendo en un carro manejando nos accidentamos porque soltamos el carro 10 segundos antes de el accidente. Entonces vaya hasta el fin, es no deje las cosas a medias, así sean 10 segundos. No deje los procesos en la mitad del tiempo. Simplemente hágalos y vaya hacia adelante. Entonces yo espero que esto les dé ideas de cómo ser resiliente y de cómo trabajar un poco más en estos procesos de resiliencia. Andrea, todos tuyos. Muchas gracias, profesora Marcela. Muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando. Bueno, antes de darle paso a las preguntas que nos están compartiendo por el chat, quiero presentarles una información que va a ser muy valiosa para ustedes e incluso también para sus equipos de trabajo. Entonces, este ha sido como un abrebocas de la formación inteligencia emocional que muy pronto vamos a abrir en el mes de febrero. Va a ser una cohorte presencial que inicia el 20 de febrero. Son 3 días completos, 24 horas de formación. Entonces los invitamos a que se unan. Les vamos a brindar aquí algunos aspectos generales de esta formación, los objetivos, conocer qué es y qué impacto tiene la inteligencia emocional, ese impacto en la vida laboral, brindar técnicas y herramientas que permitan a las personas mejorar su autogestión, identificar elementos de desarrollo y manejo de la inteligencia emocional y dar herramientas prácticas que apoyen la toma de decisiones en contextos laborales y personales. ¿Cómo está estructurada esta formación? Bueno, van a iniciar con un módulo de fundamentos de la inteligencia emocional, que es la inteligencia, ideas y paradigmas, áreas de trabajo, los niveles de la inteligencia emocional. También nos adentramos en las emociones, que son mecanismos de derivación, impacto, reconocimiento, emociones universales y aprendizaje emocional. Continuamos el tercer módulo con las personas inteligentes emocionalmente y sus características, elementos claves, gestión, desempeño e interacción. Continuamos con las competencias emocionales, autorregulación, automotivación y autoliderazgo. Y el conocimiento como base de la inteligencia emocional, que es autoconocerse, procesos de observación y reflexión, establecimiento de metas, habilidades sociales y habilidades para la vida. Entonces, a quienes estén interesados, mi compañera Diana en el chat les ha dejado un enlace para que podamos brindarles mayor información. Igual aquí en este espacio también podemos resolver algunas inquietudes. Entonces, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han compartido. Bueno, la primera por acá nos preguntan, profesora. ¿Cómo Dale. cultivar estas características en momentos difíciles? Ok, como les decía, estas características en momentos difíciles va a ser muy complicado hacerlas. Esto necesitamos hacer el proceso. Pero en momentos difíciles yo les sugeriría hacer un inventario de recursos y habilidades. Y ese inventario tiene que ser, ¿cómo se diría? Amable conmigo mismo. Entonces estoy en crisis, estoy aburrido, estoy agobiado. ¿Qué tengo alrededor o qué tengo internamente que me pueda facilitar las cosas? Entonces, venga, es que yo sé cantar. Cantar es una característica muy chévere porque cantar me conecta con otras cosas. Empezar a hacer un listado, un inventario de las cosas que tengo a nivel positivo me permite en los momentos de crisis disparar la resiliencia. Pero esto es algo que se va construyendo y de lo que deberíamos ser conscientes a lo largo del proceso de desarrollo que tenemos como seres humanos. Entonces es importante. Siguiente. Siguiente pregunta, profesora. ¿Algún libro recomendado para seguir cultivando la resiliencia? Uy, hay varios libros. Hay varios libros que hablan de adversidad. Hay un libro que se llama Superar la adversidad de, ¿cómo se llama? Luis Rojas, por ejemplo.
Hay otro libro que me gusta mucho que se llama Resiliente y tiene, es de Rick Jackson, es un libro del 2019 que es muy interesante. Y hay otro de Rafaela Santos que se llama Levantarse y luchar. Nos dan como elementos claves que nos permiten conectarnos. Más allá de la teoría, porque la resiliencia es algo que hablamos y como que todo el mundo lo ve muy lejano, pero son cosas muy sencillas que podemos ir aplicando. Yo diría que esos tres libros recomendaría. Daniela nos dice, bueno, gracias por la información. Quisiera conocer algunas herramientas mentales para el trabajo bajo presión. Herramientas mentales para el trabajo bajo presión y me la pusieron difícil. Ok, lo primero es que sepan muy rápido, la presión tiene tres niveles que normalmente no conocemos. La presión es presión por resultados, presión por tiempo y presión emocional. Lo primero que necesito identificar es en qué nivel de presión estoy. Si es presión de tiempo, yo necesito empezar a trabajar cómo proyecto mis tiempos, cómo hago organización de tiempos y movimientos para poder manejarla. Si es presión de resultados, normalmente me están diciendo necesito esto ya. También ponen un tiempo, pero es el resultado. Entonces ahí necesito empezar a revisar qué tan detallista soy, qué tan perfeccionista soy, qué tanto me quedo o qué tanto me bloqueo en un momento dado. Y si es presión emocional, es todo el trabajo de inteligencia emocional de qué cosas me descompensan o qué cosas hacen que yo me reviente en un momento dado. Y esto es todo un trabajo interno de revisar cómo estoy enfrentando con las habilidades que tengo las diferentes situaciones. Esa es una respuesta muy rápida, pero creo que le sirve. ¿Cómo manejar el burnout desde la resiliencia? Uy, a mí me gustaría que me aclaren un poquito más esa porque el burnout es una cosa muy grande que hace que nos agobiemos. No sé si Juliana puedes aclarar un poquito. ¿Le puedes abrir el micrófono a Juliana, André? Ya está abierto, profesora. Juliana, ¿quieres aclararnos un poquito? Porque el burnout... Dale, Hola, hola. sí, sí, yo lo pensaba más como desde el lado cuando sentimos esa presión. Creo que le respondiste un poco como con esa presión que se ejerce desde de entender en qué momento estamos presionados para no sobrepasar esa presión y ya quemarnos o reventarnos, que era lo que decías tú. Ah, ok. Sí, tiene que ver con el manejo de presión, pero es que ya cuando hablas de burnout y de estar quemado, lo que necesito hacer es reconfigurar y la reconfiguración porque es que no sé si conocen el proceso de estar quemado. El estar quemado es que se me acabaron todos los recursos que ya me siento agobiado, agotado y no encuentro en mi mente cómo manejarlo. Entonces, la recomendación cuando estoy quemado normalmente es alejarme un poco, hacer perspectiva y poder empezar a hacer ese inventario de recursos sin culparme, porque es que cuando estoy quemado además estoy manejando muchas culpas y muchos pesos internos. Entonces lo primero que tengo que hacer es dejarlos, reconocerlos y decir, esto no va conmigo y empezar a reconfigurar desde las características y rasgos que les di hace un rato. Tiene que ver con eso. Nos pregunta Mónica, ¿cómo diferenciar la resiliencia con la terquedad? Por ejemplo, cuando un proyecto no funciona y se lucha hasta más allá del final, incluso generando malestar y perjuicios en las personas del entorno. Ok. A ver, resiliencia es una característica que me permite reconfigurar el mundo alrededor mío y me permite redireccionar lo que estoy haciendo. Tiene que ver con la capacidad de adaptación. En la terquedad no hay adaptación. En la terquedad hay terquedad. Me quedo, no escucho, no me importan los otros y sigo centrado en mis ideas. Entonces, para mí son dos cosas totalmente diferentes que nunca miraría juntas, pero tiene que ver con eso. Resiliencia es capacidad de adaptación, entonces la persona está cambiando, así sea con un proyecto, o sea con otra situación, está cambiando, está adaptando, está aprendiendo, está escuchando y se está conectando. En terquedad yo no hago conexión, no hago cambios, no escucho y me quedo sobre la misma línea en la que estoy. Esa es la gran diferencia entre las dos cosas. La siguiente pregunta. Me gustaría saber más acerca de cómo manejar las emociones siendo líder, generar autoridad y a la vez confianza. Voy a responder de una forma que no les va a gustar. Los invito al curso de inteligencia emocional que vamos a dar en febrero porque esa es una respuesta muy grande, pero es identificar recursos internos, pero el manejo del liderazgo es un poquito diferente ahí, pero tiene que ver con eso.
Esa la voy a Bueno, dejar ahí. ok. Nos preguntan en cuánto tiempo abren de nuevo el curso en horario de sábados. Bueno, actualmente, como les decimos, vamos a abrir esta corte en el mes de febrero y tenemos nueva corte hasta el mes de septiembre. Entonces, los invitamos a que de una vez puedan tomar ese paso para iniciar esta formación que se va a dictar jueves, viernes y sábado. Como Y les decía, son una 3 días cosa, intensivos. una Dime. cosa clave es que no es los sábados. El curso es de 3 días intensivos Ujú. y seguidos. No se está planteando hacerlo un sábado, otro sábado, otro sábado. Exacto. Listo. Nos dice Tatiana, tengo una duda puntual del curso. Puede ser muy amplio, pero mi duda va como a la, perdóname, como a la aplicación de estos temas en el mundo laboral. ¿Va enfocado a utilizar la inteligencia emocional para relacionarnos mejor con nuestros equipos de trabajo? Sí, va enfocada. El curso tiene varios niveles. Hay una parte de autodesarrollo y de introspección porque es muy importante, pero se mira toda la parte de liderazgo emocional y de cómo en las empresas se genera toda esta parte, Tatiana. Entonces, no solo con equipos, sino con los compañeros, con los colaboradores, con el tipo de contexto y cultura organizacional también se mira un poco. Nos pregunta Sonia, ¿cómo gestionar la culpa? Wow. Esa es una pregunta compleja y no es de fácil respuesta, pero la culpa se gestiona primero identificándola y dos, identificando niveles de responsabilidad, que les hablé un poquito de eso hace un rato. Entonces, soy responsable y cuando soy responsable asumo que mis acciones tomaron ciertos resultados o ciertas situaciones. La culpa simplemente está ahí para hacer que yo me paralice y me quede. Entonces, parte de la gestión de la culpa es reconocerla, pero además identificar en qué soy responsable y en qué no soy responsable. Y eso hace que le baje un poquito la intensidad a la culpa. ¿Cómo gestionar el cambio organizacional desde el componente de personas? Esa es una pregunta muy amplia que también la voy a responder invitándolos al curso porque no alcanzo a responderla aquí. Pero tiene que ver con saber que las personas somos diferentes, saber que las personas tenemos características y habilidades diferentes y si podemos identificar quién es cada persona y la reconocemos, eso permite trabajar el cambio organizacional más fácil porque vamos a identificar las resistencias como elementos que nos permiten direccionar nuevos mecanismos de acción y no como bloqueadores. Muy rápida la respuesta. Bueno, nos preguntan qué valor tiene el curso. Bueno, el curso tiene un valor de 2.800.000 pesos. Sin embargo, hay algunos descuentos aplicables, obviamente, por ejemplo, a personas agresados. Debemos estar en este mes de enero en cierre de fecha de pronto pago, un descuento del 10%. Entonces, los invitamos a responder la encuesta que nos compartió nuestra compañera Diana Naranjo, a quienes deseen más información y pues acompañamiento precisamente en ese proceso de inscripción. Podrían considerar el tiempo, es difícil así 3 días consecutivos para los que trabajamos. Profesora, ¿cómo nos ha resultado esta formación en estos 3 días y por qué lo hemos manejado así? La formación ha tenido varios tipos de tiempos y movimientos y lo que más fácil se ha dado para las personas es estar 3 días enfocados y muy enfocados en el proceso y ha sido muy productivo. Han logrado negociar, y es parte de la inteligencia emocional, han logrado negociar los tiempos y negociar el espacio para quedarse ahí. Cuando lo hicimos en algún momento, lo hicimos cada 15 días, si no estoy mal, no funcionó porque las personas se desconectaban muy fácil y no aprovechaban mucho las herramientas. Es mucho más fácil el enfoque. Por eso se ha planteado durante 3 días consecutivos. Gracias. ¿Qué podrías aplicar del Tai Chi en la resiliencia emocional? Ok. Hola Santiago. Santiago lo conozco y Santiago sabe que yo practico Tai Chi. El Tai Chi, para los que no saben, es un arte ancestral y tiene que ver con el manejo del equilibrio y de la focalización. Y son dos clases son dos puntos claves que trabaja la resiliencia emocional. Yo necesito foco y necesito equilibrio. Y eso implica que yo sepa cómo estoy, cuáles son mis habilidades y cuáles son las formas de proyectarlo más allá de las situaciones que pasan. Es mantener tranquilidad y
estar en balance, básicamente. Y eso es resiliencia emocional y eso te lo da el Tai Chi, como te lo dan otra serie de cosas. Un placer saludarte, Santiago. Bueno, nos preguntan, ¿tiene descuento por pronto pago? Sí, como les comentábamos, tenemos descuento del 10% por pronto pago. Debemos estar cerrando ya en este mes de enero ese pronto pago porque la formación ya inicia el 20. Entonces, los invitamos a irse inscribiendo de una vez en esta formación, no dejarlo para después, sino a aprovechar ese descuento. Igual quienes de pronto sean egresados de la universidad tienen un descuento también adicional. ¿Cuál es el horario de los 3 días que dura el curso? Bueno, esta formación, igual el profesor me corriges, pero debe ser de 8 a 5 de la tarde, es día completo los 3 días, iniciando el 20. Sí, ese es el horario. Bueno, no tenemos más preguntas aquí en el chat, profesora. No sé si igual quieras decirles algo como para finalizar, para motivarlos a su inscripción en esta formación. Les puedo decir que el curso es una experiencia bastante interesante, es bastante productiva y se logra establecer, hemos tenido un programa, grupos diferentes, pero se logra establecer primero un networking muy interesante. Las personas aprenden y las personas han logrado hacer cambios interesantes en sus organizaciones y en sus vidas. Entonces, pues yo los invito porque realmente es una experiencia que vale la pena y es una experiencia donde vamos a autoevaluarnos, a aprender herramientas y aprender de nosotros mismos sobre los procesos que tenemos contextuales. Eso sería lo que les podría decir. Y nos divertimos mucho además. Entonces los invito. Sí, eso sí, lo garantizo, es totalmente experiencial con la profesora Ingrid Marcela. Bueno, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este espacio. Esperamos que haya sido muy enriquecedor para ustedes, que igual también nos sigan acompañando en educación ejecutiva, se animen a inscribirse, entonces los esperamos, vamos a estar abiertos a sus inquietudes. Muchas gracias a todos y una feliz noche. Gracias, Andrea. Hasta luego todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.